¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos el enorme privilegio de contar con Leonardo Padura, uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo. No diría yo un escritor cubano enorme, sino un enorme escritor contemporáneo, que ha practicado todos los géneros. Cuento, ha hecho periodismo, empezó haciendo reportajes, desde luego portentoso, novelista. El momento espectacular en su producción es cuando publica El hombre que amaba a los perros, y entonces se vuelve conocido en todo el resto del mundo, prácticamente traducido a todas las lenguas. Y vamos a conversar con él de su larga trayectoria como escritor, de su vida, pero también es un momento especial para nosotros en la UNAM, porque entre los múltiples premios que ha recibido, se le otorga ahora el doctorado honoris causa por la UNAM. Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación y porque seas tú mi interlocutora. Bueno, yo encantada. Imagínate qué privilegio, con lo que te he leído y disfrutado y lo que hemos compartido. Quisiera que nos platicaras primero acerca de tu infancia en ese barrio de La Mantilla, en La Habana. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo era? Mira, yo nací en el año 1955 en una casa de una pequeñísima burguesía. Mi padre tenía un pequeño negocio, mi madre ama de casa. La casa estaba recién construida. Mis padres querían tener familia, la construyeron en el año 54 y yo nací en el año 55. Mi infancia se desarrolla en ese barrio, ya en los tiempos de la Revolución. Yo nazco en el 55, en el año 59 triunfa la Revolución, es decir, que a mi alrededor estaban pasando cosas históricas para el país, una revolución que revolucionó realmente muchas cosas y de alguna manera eso fue influyendo en la vida del barrio y de las personas que vivíamos en el barrio. Pero en esencia fue una infancia absolutamente feliz y muy, muy libre, sobre todo muy libre. Yo recuerdo que desde muy pequeño, yo creo que yo nací siendo fanático del béisbol. Y no exagero porque mi padre puso una pelota de béisbol en la cuna cuando yo era un bebé. Y sí, y una de las primeras fotos que tengo caminando, estoy con un uniforme de jugador de béisbol. Y desde muy pequeño ya andaba por el barrio jugando béisbol. Y yo recuerdo que teníamos solamente dos prohibiciones. Todo era posible menos dos cosas. Una era cruzar la calzada, porque la calzada tenía un tráfico mayor y únicamente con una persona mayor se podía cruzar la calzada. Esa era una prohibición. Y la otra era que no se le podía faltar el respeto a ninguna persona mayor. Aunque esa persona mayor no tuviera la razón, uno tenía que callarse y aceptar lo que le dijera esa persona mayor y ya después se vería. Y creo que eso de alguna manera me empezó a forjar un carácter que tiene que ver además con las pertenencias. En mi caso, en el caso de mi madre, pertenencia, en el caso de mi padre, militancia. Mi madre, católica a la cubana, iba a la iglesia los domingos normalmente, pero no era una beata, ni mucho menos. Y mi padre, una militancia masónica. Era un masón militante, fundador de la logia que estaba ahí en el barrio. Llegó a ser grado 33 de la Gran Logia de Cuba. Y las tres pasiones de su vida fueron su familia, el béisbol y la masonería. Eran las tres pasiones de la vida Déjame que te detenga un momento. de mi padre. ¿Qué significa que tu padre sea masón? Cuando se pertenece a una de estas logias secretas, poco se comunica. En el caso de tuyo, siendo hijo de un masón, ¿tu padre te hablaba de esto? ¿Sabías qué hacía dentro de la masonería? No, realmente los masones son muy respetuosos de sus secretos y de la vida interna que se desarrolla dentro de la logia. El templo al que pertenecía mi padre está a 100 metros de mi casa. Y por ejemplo, tiene un portal muy grande
y varios de mis cumpleaños se celebraron allí, en el portal y en el jardín de la logia. Y yo entraba al salón del templo, el salón de sesiones, y me encantaba, por ejemplo, jugar con las espadas que ellos tienen, las espadas rituales que tienen, los mandiles. Me impresionaba mucho ver algunos símbolos que tenían que ver con huesos, carabelas, cosas así. El oriente que estaba dibujado en una pared, no me lo explicaba qué quería decir aquello, pero nunca me habló de la vida interna Claro, de la masonería. Y, por ejemplo, en mi casa había muy pocos libros. Mi padre llegó a un 6º grado, mi madre un 8º. Mi madre es una mujer que es una pena que en la época de su niñez y su juventud no haya podido estudiar, porque es una mujer muy inteligente, pero venía de una familia muy pobre, mi abuelo había muerto, ellos tuvieron que emigrar a La Habana, en fin, no pudo estudiar. Y en mi casa los libros que habían eran varios tomos de las selecciones del Reader Digest que vendían a comisión algunos vendedores y se habían comprado algunos de esos libros, una Biblia y los libros masónicos de mi padre. Y fue un código que siempre respetamos y lo respeté hasta el punto en que mi padre me dijo, mira, puedes leerlo para lo que necesitas ahora. Nunca toqué los libros de mi padre, porque sabíamos que eso era de él y que tenía que respetarlo. Y él me los dio para que yo los leyera cuando yo fui a escribir la novela de mi vida, en la que hablo de José María Heredia y su iniciación como masón. Y ahí fue donde pude saber algunos de los ritos que se siguen dentro de la logia masónica para las iniciaciones. Pero qué interesante saber desde muy chico que hay libros que se pueden leer, otros que no se pueden leer todavía, que uno no está preparado para leerlos o que por alguna razón no debe tocar. Solo quiero irme atrás un poquitito más, porque tú dices, al haber nacido en 55, muy cercano a los años de la Revolución y haber estado rodeado de esta atmósfera, que había ciertos elementos que tienen que ver ya con ese cambio, que tú respiraste y que tú escuchaste desde niño. Son tan atípicos para el resto de los latinoamericanos que me gustaría saber cuáles son. Mira, la primera noción de que algo estaba ocurriendo en Cuba, yo la tengo muy vagamente alojada en algún rincón de la memoria y tiene que ver con la familia. Porque en el año 61, una de mis tías, con su esposo y mis 2 primos, sale de Cuba hacia los Estados Unidos. Y sabíamos que esa tía se había ido y que nunca iba a regresar. Recuerdo, por ejemplo, las cartas que mandaba esa tía. Desde los años 60 empieza a haber carencias en Cuba. Y esa tía, cuando escribía cartas, dentro de las cartas que le mandaba a los hermanos, les mandaba pegado con un pequeño scotch tape cuchillas Gillette, porque no había cuchillas para afeitar en Cuba. Y a los sobrinos nos mandaba un chicle, que tampoco había en Cuba. Pero tengo la conciencia plena de lo que significó ese desgarramiento familiar, que después fue muy grande. Cuando se va de Cuba ya en el año 68, yo tenía 13 años, ya era un adolescente, mi tío mayor, el hermano de mi padre. Este hermano de mi padre, que era el mayor de todos los hermanos, eran 10 hermanos, había trabajado mi padre con él muchos años, y ellos tuvieron siempre una relación de que mi padre los respetaba, pero a la vez lo odiaba, porque mi padre era muy responsable y mi tío era muy irresponsable. Entonces, como trabajaban juntos, la irresponsabilidad de mi tío se convertía en doble responsabilidad de mi padre. Y este tío, el tío irresponsable, le encantaba el béisbol. Y como mi padre siempre estaba trabajando y mi tío hacía lo que le daba la gana, era el que me llevaba a ver partidos de béisbol. Y ese tío para mí era la maravilla. Era para mi padre el demonio y para mí la maravilla. Claro, pero de pronto se va. Se va de Cuba, va de Cuba ese tío en el año 68 y yo recuerdo la sensación de que es casi como haber tenido la sensación de que ese tío hubiera muerto, porque se iban de Cuba y ya sabías que posiblemente no los volvieras a ver. Ese tío se fue, me dejó una herencia maravillosa, me dejó su uniforme de jugador de béisbol. Mi madre me lo tuvo que adaptar porque yo era mucho más pequeño. Y lo que ocurrió después en esa historia
es bien bonito. Y es que en el año 1992, mi tío se fue en el 68, nunca lo volví a ver. En el año 92 yo fui por primera vez a los Estados Unidos, logré ir a Nueva York. Mi tío con su esposa y mis dos primos vivía en Queens. Yo no sé cómo yo llegué a ese lugar de Queens donde vivía mi tío. Lo fui a ver, estuve una mañana con él. Mis primos ya no vivían con él en la casa. La esposa de él, mi tía política, había medio que enloquecido y hablé mucho con mi tío. Y este hombre había renunciado a tanto yéndose de Cuba que le decíamos Min, tío Min. Se llamaba Manuel, José Manuel Manolo Min. Y le dije, tío Min, ¿te acuerdas que tú me regalaste tu uniforme de pelotero cuando te fuiste de Cuba? Y se me quedó mirando así, con la mirada como vacía, y me dijo, no, yo no me acuerdo de eso. Y fue como decir, los que nos quedamos, preservamos la memoria y los que se fueron Prefieren la olvidar. perdieron. Exacto. Después tú ingresas a estudiar literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana y vas a participar en varias revistas universitarias. ¿Qué te llevó a estudiar literatura? ¿Por qué te decidiste por eso? Me llevó el béisbol. Como si fuera tan natural. Sí, sí, mira, yo quería ser jugador de béisbol. Lo que pasa es que con esta estatura que Dios me dio y siendo además zurdo, tenía muy pocas posibilidades de ser un buen jugador y no lo era. El otro día yo conversaba con una persona y hablamos algo de béisbol y yo le dije, mira, si hay algo que yo sé más que de literatura, es de pelota. Nosotros le decimos la pelota en Cuba. Yo sé mucho de pelota, sé de pelota, porque es mi pasión. Fue lo que hice durante toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Y yo quería estudiar periodismo para ser periodista deportivo, pero ese año la carrera de periodismo estaba cerrada en la Universidad de La Habana y por eso es que termino estudiando letras. Y después, cuando estoy estudiando letras, creo que empiezo a escribir por el espíritu de competencia que me había enseñado el béisbol. Yo me encontré que había compañeros que escribían y dije, bueno, si ellos escriben, ¿por qué no voy a escribir yo? Y así fue que empecé a escribir. ¿Y cómo fue que empezaste tú a colaborar en Juventud Rebelde? Yo primero, cuando termino la universidad en el año 1980, voy a trabajar a una revista cultural que se llamaba El Caimán Barbudo, existe todavía, muy desvencijada ya, El Caimán Barbudo, y estuve trabajando allí 3 años. Del Caimán Barbudo me sacaron, ahí hubo muchos problemas internos, me sacaron y me mandaron a trabajar a ese periódico Juventud Rebelde. Y en el periódico Juventud Rebelde, a donde yo llegué supuestamente castigado, realmente para mí fue un premio, porque me tuve que hacer periodista haciendo periodismo y llegué a ser en muy poco tiempo un periodista referencia en Cuba. Como yo no conocía las técnicas periodísticas, cuando yo escribía un reportaje lo escribía como si fuera un cuento. Claro. Y inventaba cosas, entrevistaba a muertos como Rulfo, porque mis referencias eran literarias. Entonces yo llego a un pueblo muerto donde nadie me puede contar la historia, voy a un cementerio, me encuentro una lápida y digo, bueno, pues yo entrevisto a este muerto. Es decir, exactamente lo que hacía Rulfo con sus personajes en Pedro Páramo. Y de pronto se crea una especie de movimiento de periodismo literario en Cuba que para mí fue fundamental como escritor, porque lo que marca la diferencia entre mi primera novela, que se llama Fiebre de Caballo, y Pasado Perfecto, que es la primera de la serie del personaje de Mario Conde, son esos 6 años que trabajé como periodista en Juventud Rebelde, ensayando estructuras, lenguajes, formas de comunicación con el lector. Es decir, que fue para mí muy productiva esa etapa en el periódico. Es curioso pensar que tu primera novela es una novela de amor, en realidad ese es el tema, pero que después todo esto que haces en el periodismo va a marcar tu obra posterior, porque casi no hay novela tuya que no aterrice en el dato duro, que no tenga que ver con la historia con H mayúscula, pero que a la vez
no se valga de sus personajes para entrar a la emoción y a eso que se llamaba en el siglo XIX el alma humana, ¿no? Por un lado, las novelas de Mario Conde, ¿sí? Que quiero preguntarte cómo descubres a ese personaje, que me imagino que es una suerte de alter ego tuyo. De alguna forma, sí. ¿No? Algo hay en ese vendedor de libros de viejo, melancólico. No estamos diciendo que bebas más de la cuenta, como hace el detective, pero sí que te puedas meter en los meandros de la Cuba profunda, que a través de tus novelas de Mario Conde nosotros podemos saber realmente cómo se vive en Cuba, qué es lo que pasa en Cuba, sin caer en estos excesos de pronto amarillistas, pero también sin hacer concesiones, ¿no? Sí, a ver, yo trabajé 6 años en el periódico y hubo un momento en el que, bueno, tú sabes que yo tengo, no sé si está ahí, está Adiós Hemingway. Yo tengo una intensa relación de amor-odio con Hemingway. Hemingway fue como mi primer modelo literario y yo quería escribir y vivir como Hemingway. Después me fui desengañando y testimonio de ese desengaño es esta novela Adiós Hemingway. Pero de Hemingway aprendí cosas que son muy importantes. Y una es que si uno quiere ser escritor y es periodista, en un momento determinado tiene que dejar el periodismo para dedicarse a la literatura. Y fue lo que hice en el año 89, dejé el periódico en el momento en que era el periodista más leído de Cuba y me fui a trabajar a una revista cultural. Ahí tuve más tiempo y escribo Pasado Perfecto, la primera novela de Conde. Yo quería escribir una novela policial cubana, que fuera muy cubana, pero que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Las novelas policíacas cubanas que se habían publicado en los años 70 y 80 eran pura propaganda política. Se salvan 3 o 4, pero su calidad literaria era ínfima, más que dudosa, ínfima. Y yo dije, bueno, voy a escribir una novela policíaca, pero tiene que ser distinta. Y para ser distinta, lo primero que tuve que hacer fue crear un personaje distinto. Y ahí empecé a darle forma a Mario Conde, siendo policía, porque tenía que ser policía para que fuera verosímil que investigara un crimen de sangre en Cuba. Y este personaje le fui poniendo toda una serie de elementos que lo acercaran, lo alejaran del reglamento y lo acercaran a la vida. Y estos elementos que lo acercan a la vida tienen que ver con su sensibilidad, su cultura, su ética, su inteligencia. Es un hombre que quiere ser escritor o quiso ser escritor. Eso, su cultura, tiene una relación complicada con el amor, con las mujeres, una relación complicada con el alcohol. Y fue saliendo este antipolicía, que es Mario Conde, y me sirvió como una perspectiva para mirar la realidad cubana. Creo que esa es la función fundamental que tiene Mario Conde desde el punto de vista del contenido. Es a través de su perspectiva que se mira, se evalúa, se siente la realidad cubana. Y con esas características personales, ese contenido existencial que tiene, pues por supuesto le da una perspectiva especial. Este personaje, yo escribo esta primera novela, que por cierto, su primera edición es mexicana, se publicó aquí en la Universidad de Guadalajara en una pequeña colección, a la cual le agradezco muchísimo que haya salido el libro, aunque es una edición que un amigo mío me dijo que tenía erratas hasta en la mirada. Era terrible la cantidad. Bueno, la primera errata que tiene es que en la nota de presentación dice Leonardo Pandura. Es decir, en mi apellido tiene la primera errata de la novela. Pero resonancias literarias. Pero fue muy importante porque yo pude llevarme un grupo de estas novelas a Cuba, se las fui dando a los amigos que quería que la leyeran, en fin, y algunos me decían, oh, me encantó la novela, otros no me decían nada si les había gustado o no, pero todo el mundo me decía algo de Mario Conde. Y creo que entre lo que me decía la gente y lo que yo sentí con el personaje es que decido crear una serie, primero de 4 novelas, que ya ahora se ha convertido en 9. Y Mario Conde ha sufrido un proceso en el cual él es un personaje muy generacional, es un personaje muy representativo de una generación y yo soy un escritor muy generacional. Y ha sufrido un proceso, te decía, en el que hemos ido confluyendo. No es mi alter ego porque tiene su vida propia, su historia, sus oficios, pero hemos ido confluyendo en la manera
de ver la realidad, de expresarla, de entenderla y sobre todo, en muchos sentidos, de vivirla. A través de Mario Conde yo trato de explicarme cosas de mi propia vida que de otra manera me sería muy difícil. Por ejemplo, ahora en la novela que voy a publicar a principios del año próximo, Mario Conde llega a los 60 años. Y el hecho de llegar a una edad en la que uno empieza a sentir que ya definitivamente no es joven y ni siquiera es maduro, sino que empieza a ser viejo, Conde se siente además un viejo de mierda, porque él dice, bueno, si con 60 años le decían el viejo a Hemingway o le decían el viejo a Trotsky, yo no me puedo comparar ni con Hemingway ni con Trotsky, así que yo soy un viejo de mierda. Pero incluso esos procesos vitales me ayudo a entenderlos a través del personaje de Mario Conde. De alguna manera, si no tu alter ego, por lo menos sí tu hermano, y son coetáneos y viven los dos el otro sueño americano. Uno es el que se escribe en Norteamérica, en los años 50, en la gente de tu generación, los nacidos de 55, pero otro es el gran sueño latinoamericano, el otro sueño americano, que es el que se ha escrito en Cuba y que este personaje te ha permitido ver el proceso de ese sueño, ¿no? Cómo es que se ha desenvuelto. Pero yo quiero aterrizar ahora en El hombre que amaba a los perros. ¿Cómo llegaste tú a la confluencia de estas tres corrientes que ahora me parece que son naturalísimas en ti, que siempre estuvieron allí? La investigación histórica, por un lado, la construcción de estos personajes desde dentro, es un inicio portentoso el que tiene esta novela. Y por el otro lado, el interés de viajar, digamos, a las vidas de personajes de nuestro tiempo, tocando los momentos fundamentales de la historia, porque en El hombre que amaba a los perros tienes la ex Unión Soviética con Trotsky, pero tienes también la historia del anarquismo en España a través de Mercader, tienes México y después tienes Cuba en los años 90 y tocas temas como el estalinismo, pero también como la vida cotidiana de los años 90 en Cuba, ¿no? ¿Cómo se te ocurre construir este gran panorama de la novela? Mira, tú lo sabes. No lo sé, por eso te lo estoy preguntando. No, tú lo sabes porque has escrito novelas. El lugar de donde salen las ideas para escribir algo que tú digas, de aquí yo puedo escribir una novela, es un sitio misterioso de la conciencia del escritor. ¿Por qué una historia sí y otra no? ¿Y por qué te llega una historia y otra que a lo mejor tiene más que ver contigo no te llega nunca? Bueno, es que es misterioso. Pero hubo algún hilito, alguna cosa. Yo creo que esta novela tiene dos semillas fundamentales que cayeron en una tierra que resultó ser fértil. La primera es que yo vengo a México por primera vez en el año 1989. Vengo como periodista a un encuentro de escritores policíacos y le pido a un amigo que me lleve a ese lugar remoto que se llama Coyoacán. Yo pensaba en el Coyoacán, primero de Hernán Cortés, y después en el de Frida, Diego y el propio Trotsky, del cual yo tenía muy poca información. Y quiero ir a la casa de Trotsky por mi ignorancia, porque en Cuba yo no había podido leer nada de Trotsky. En Cuba la política que se había seguido respecto a la figura de Trotsky era exactamente la misma que en la Unión Soviética. Trotsky era el peor enemigo de la revolución mundial, el peor enemigo de la clase obrera, el renegado, el traidor. Y voy a la casa de donde fue asesinado Trotsky y yo sentí ahí una conmoción, curiosamente, esto ocurre en octubre del 89. 15 días después cayó el muro de Berlín. Cuando yo estaba en la casa de Trotsky sintiendo esa conmoción, ni yo y creo que casi nadie en el mundo se imaginaba que 15 días después iba a caer el muro de Berlín. Y eso fue algo que fue una primera semilla. Y la otra fue el hecho de saber que Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba. Para cualquiera de nosotros, la gente de nuestra generación, un acontecimiento como el asesinato de Trotsky es algo que está en la historia, lo cuentan los libros de historia. Y que un hombre que participó y que fue protagonista de ese
acontecimiento esté caminando por la misma calle de La Habana, por donde estoy caminando yo, es algo que resulta diferente, ¿no? No hay manera de entender cómo la historia llega y te toca la espalda y te dice, estoy aquí, estoy aquí. Y creo que eso fue otro elemento importante que me dio curiosidad por saber quién era este personaje de Ramón Mercader. Mi curiosidad por Trotsky había aumentado en esos años, y después toda una serie de acontecimientos que ocurren a lo largo de los años 90. Yo creo que yo empiezo a escribir esta novela solamente cuando pude empezar a escribirla. Yo la escribo entre el 2005 y el 2009, fueron 5 años de trabajo, 2 dedicados únicamente a la investigación, y pude empezar a escribirla en el 2005 porque a lo largo de los años 90 se sacan muchos materiales de los archivos de Moscú y hay una nueva información sobre toda una serie de procesos como, por ejemplo, la Guerra Civil Española o el propio estalinismo. Y sin esa información yo no hubiera podido escribir El hombre que amaba a los perros. Ya era una información que había sido procesada por los investigadores, había sido publicada en forma de libro, muchos de ellos habían sido traducidos al español, y me dio una visión distinta de lo que había ocurrido en la Unión Soviética y alrededor de la figura de Trotsky. Rudyard Kapuczynski, el gran periodista polaco, dice algo que creo que explica ese nuevo conocimiento, esa nueva revisitación de la historia. Y él dice que en los años 80 creíamos conocer toda la historia de la Unión Soviética. Y en los años 90 nos dimos cuenta de que la historia de la Unión Soviética que conocíamos no era ni siquiera el 20% de la verdadera historia de la Unión Soviética. Y eso fue una conmoción para todas las personas, y más para un cubano que vivió toda su vida en un país socialista. Recuerda que en la Constitución cubana se hablaba de la eterna amistad entre los pueblos de Cuba y la Unión Soviética. Era como el futuro, era lo indestructible, era hacia donde íbamos nosotros, y de pronto ese sentimiento de desencanto, de sentirse engañado, como le pasó al propio Ramón Mercader, que tiene una conversación con un republicano español de apellido Simanca, y Simanca le dice a Mercader, ya cuando está en Moscú, ya pasó los 20 años de cárcel acá en México, le dice Simanca a Mercader, Ramón, como nos han engañado. Y Mercader le respondió, a unos más que a otros. Oye, al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con el método, con la forma de escribir y con el acceso a los materiales, que es particular en ti, así como estás diciendo que el hecho de ser cubano y conocer esta historia de la Unión Soviética es algo que tiene que conmocionarte mucho más. Por otro lado, tuviste acceso a esos materiales quizá por esa misma razón, pero a lo mejor a otros no. Y a lo mejor esto data de mucho tiempo atrás, de cuando tú amabas leer a Chandler y a Hammett y a Hemingway. ¿Era fácil tener esas lecturas en Cuba? ¿Fue fácil encontrar la investigación que necesitabas? Mira, en la Cuba de los años 70, 60, 70, 80, se publicó una gran cantidad de libros. Hay, por ejemplo, un proyecto al que creo que América Latina completa le debe gratitud, que fue el de la Casa de las Américas. La Casa de las Américas, junto con otros proyectos como el Fondo de Cultura Económica o la propia editorial de esta universidad, permitieron darle una coherencia a la literatura latinoamericana y que se pudiera seguir el sentido que había tenido desde la época colonial hasta el presente. Ese proyecto existió en Cuba y ahí leímos a muchos autores. Había unas editoriales que publicaban libros de los clásicos y libros que tenían ya derechos libres y a veces hasta pirateados. Leímos mucha literatura norteamericana. Yo leí en ediciones cubanas las primeras novelas de Hemingway, de Chandler, de Hammett, de Faulkner, de Carson McCullers, de Caldwell, de Salinger. Es decir, que
mis dos fuentes fundamentales de las dos ramas de las que yo me nutro como escritor, que son la literatura de mi lengua y la narrativa norteamericana de entre siglos, la pude leer en Cuba. Había libros en específicos que uno tenía que perseguir para poder encontrar y a veces tenías que leerlos forrados con un periódico. Ahí podía estar Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, o 1984 de Orwell, que por cierto se publicó en Cuba hace 2 años, y algunos libros así. Pero la gran mayoría estaban al alcance de nosotros. Y por alguna vía siempre conseguíamos los otros. Por ejemplo, ya a partir del año 70, Vargas Llosa rompe con Cuba y libros como Conversación en la Catedral o La Guerra del Fin del Mundo, que son posteriores, bueno, yo los consigo por otras vías, pero de una forma o de otra los conseguimos. Y yo creo que una de las cosas más importantes que ha ocurrido en la cultura cubana en estos años ha sido la posibilidad de formar un público lector. Yo creo que los cubanos hasta ahora son los mejores lectores de América Latina. Sin duda. Eso se está perdiendo, lamentablemente, porque se publica muy poco, en cantidades de ejemplares muy pequeñas, muy desactualizada la literatura que se publica. Yo escribí hace un tiempo un artículo que se titulaba Yo quisiera ser Paul Auster, y la gente me preguntaba, ¿y quién es Paul Auster? Porque nadie en Cuba lo había leído. Hace 5 o 6 meses me encontré con Javier Cercas, que lo habían invitado a ir a Cuba. Como sabe, Cercas es uno de los escritores latinoamericanos en estos momentos más conocidos. Y le dije, Javier, si vas a Cuba, el único problema que tienes es que todas las presentaciones que hagas de tus libros la tendremos que hacer o Lucía, mi mujer, o yo, porque somos los únicos cubanos que te hemos leído. Bolaño no está publicado en Cuba. Entonces, el lector cubano se ha quedado como desactualizado y se está perdiendo algo que había sido una gran ganancia, que era crear ese público lector, que fue un proyecto que se inició desde el principio de la Revolución con un grupo de intelectuales latinoamericanos que colaboraron con ellos, entre ellos algunos mexicanos. Qué paradoja, ¿no? Yo no sé si se pueda hacer algo, porque en el resto de los países latinoamericanos el problema tiene que ver también con razones de falta de lectores o de pérdida de lectores por otras causas, por el mercado. Se publica mucho, se tiran muchos libros, pero no hay lectores. No se ha formado toda esta generación de lectores que sí se formó en Cuba por razones de la educación, pero también por el tiempo, en fin, por las distintas causas, por lo atípico que es. Tú mencionaste a un español, a Cercas, mencionaste a Bolaño, mencionaste a Paul Auster como autor norteamericano que no se lee en Cuba. ¿A ti te leen en Cuba? Todo lo que pueden los lectores cubanos, pero no todo lo que quieren. A ver, estas ediciones españolas o mexicanas no son importadas a Cuba. Cuba no importa libros, pero la razón fundamental, aunque hay una razón de carácter cultural o político, hay una razón indudable de carácter económico. Este libro vale $10-12 y $10-12 es una fortuna para un cubano. La edición española del Hombre que amaba a los perros vale 22 euros, es el salario de un mes de un cubano. Te podrás imaginar que hay que hacer ediciones cubanas. Esas ediciones cubanas, yo insisto en que mis editores, Tusquets, con los que publico hace ya más de 20 años, me den una autorización para que se hagan ediciones cubanas que circulen en Cuba y se vendan a precios asequibles a los lectores cubanos. Y se han publicado todos los libros, se han publicado todos en ediciones pequeñas, 2, 3, 4 mil ejemplares. El papel a veces no es de buena calidad, a veces los libros se desarman, en fin. A veces circulan mal o no circulan algunas ediciones por causas misteriosas de las cuales nunca tengo respuesta, y hay como una avidez por parte de muchos lectores de poder tener mayor acceso a mis libros. Yo quisiera que los cubanos pudieran realmente
El otro día me pasó algo que demuestra hasta qué punto hay lectores que te buscan, te conocen, te siguen, y hay otros que lamentablemente ni siquiera se han enterado que existe un escritor cubano que se llama Leonardo Padura. Y me pasó con una persona que fue compañera mía de estudios preuniversitarios, que es médico además, y me la encuentro en un lugar y me dice, ¿tú eres Padura? Dígole, sí, 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 sí. Ay, si yo me acuerdo de ti del preuniversitario. Y empiezo a conversar con ella y me doy cuenta de que ella sabía que yo era Leonardo Padura, el del pre, pero no sabía que yo era el otro Leonardo Padura. Y me dio un sentimiento tremendo, porque digo, mira, esta mujer que no es cualquier cosa, es un médico, no tiene idea de que un compañero suyo del pre es un escritor, y que la gente lo lee y que la gente lo busca. Fue doloroso para mí ver que haya lectores en Cuba que ni siquiera tengan idea de que yo existo. Qué paradoja. Un escritor que es traducido, que es leído fuera de Cuba en todo el mundo y de manera muy apasionada, al que hemos seguido después con Herejes. Y un escritor, por último, que parece más una industria que un escritor. ¿Cómo haces para ser tan prolífico y para darte tiempo para viajar, para dar conferencias, para leer, para estar tan actualizado en la lectura? Mira, lo he repetido ya, como me han entrevistado tanto. ¿Y te han preguntado lo mismo? No, he tenido que repetir esta frase varias veces en alguna de las entrevistas, así que discúlpenme los que la hayan oído en otro programa si la oyen ahora otra vez aquí. Yo siempre digo que yo no soy el escritor de más talento de mi generación, pero sin duda soy el más trabajador. Y yo creo que este es el resultado del trabajo. Imagínate, Rosa, no solamente están estas novelas, están los libros de periodismo, Claro, es decir, claro. todo el periodismo que he hecho en estos Más años. los guiones. Y están los guiones de Claro, cine. Lucía, que anda Que por ahí, escribes con y yo Lucía, claro. estuvimos 2 años trabajando en los 4 guiones de la Sí, serie sí. de Mario Conde. Y el secreto es ese, el trabajo. Yo cuando estoy en Cuba trabajo todos los días, y cuando estoy fuera de Cuba hago este otro trabajo, que es el trabajo de la promoción, y también lo utilizo para investigar. Yo creo que haber tenido la posibilidad de viajar por medio mundo, de conocer realidades diversas, de encontrarme con escritores y tener acceso a obras que de otra manera no hubiera podido, no me hubiera enterado tal vez ni siquiera que existían, es parte de ese aprendizaje, es parte de esa obra que puedo escribir. Y soy un escritor muy obsesivo con tratar de lograr decir de la mejor manera posible lo que siento la necesidad de decir. Y yo creo que cada uno de estos libros que tú ves aquí es el mejor libro que yo he sido capaz de escribir en el momento en que lo escribí. Y si no es mejor, es por mis incapacidades, no por mi falta de esfuerzo. Y trabajo todos los días cuando estoy en Cuba, de lunes a domingo, 6 horas. Tengo afortunadamente una estabilidad emocional, a lo cual contribuye mucho Lucía. También una estabilidad alimentaria, a la cual también contribuye Lucía. Nos hemos logrado que mi casa sea mi santuario, mi taller de trabajo con mi familia. Ahora no tenemos perros. Yo soy el hombre que amaba los perros también por este tema de los viajes. Murieron nuestros 2 últimos perros ya de viejitos y hemos decidido no tenerlos, pero ahí me concentro y escribo, reviso y soy muy obsesivo. Al terminar los libros, ya yo creo que termino los libros cuando me siento incapaz de mejorarlos, que ya lo que puedo hacer no es capaz de mejorar el libro. Bueno, a nombre de todos tus lectores, no sé si los represento a todos, pero a algunos representaré, y de mí misma, escribe, no dejes de escribir porque disfrutamos enormemente, aprendemos muchísimo con tu obra, es de una capacidad de visión y de una inteligencia pasmosa. Me encanta estar aquí contigo, te felicito porque vas a recibir el doctorado honoris causa de una de las
pocas instituciones en este país en las que todavía se puede creer plenamente. Para mí el hecho de recibir el doctorado honoris causa, nada más y nada menos que de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un honor tremendo. Creo que es comparable con haber recibido el premio Princesa de Asturias de las Letras. Pero no, sin pero. Yo con España tengo una enorme deuda de gratitud en muchos sentidos, desde la lengua en que hablo y escribo hasta toda una serie de conexiones culturales. Y con México me ocurre lo mismo en cuanto a esas conexiones culturales. México me publicó mi primer libro, mi primera novela de la serie de Conde. México es un país que está en el imaginario de todos los cubanos, igual que yo creo que Cuba está en el imaginario de muchos mexicanos también, por el bolero, por el cine, claro. Damaso Pérez Prado, Por Benny supuesto, Moré. está en nuestra sangre y nuestra educación sentimental. Entonces, y que esta universidad, que es una de las instituciones de más prestigio en el mundo de la lengua, no solamente en América Latina, en el mundo de la lengua, me distinga con este reconocimiento, para mí es un enorme orgullo y lo asumo como un honor. Muchas gracias, Leonardo, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y a leer a Leonardo Padura, que es lo que nos toca.